Buenas noches, les habla la estudiante Joana Carolina Suárez Guzmán. Me correspondió hablar del capítulo 10 del libro Estrategia Competitiva de Michael Porter. En este capítulo se enfoca específicamente hacia las industrias emergentes. Estas industrias emergentes ven oportunidades en cuanto a temas de cambios en las necesidades de los consumidores o porque existieron cambios económicos o sociales y se crean a partir de innovaciones tecnológicas. En cuanto a temas del ambiente estructural, podemos darnos cuenta que en ese aspecto no existen reglas de juego como tal. Se podría ver como un riesgo, pero también como una muy buena oportunidad para ser los primeros. Existe incertidumbre respecto a la evolución de la tecnología, no hay una certeza estratégica como tal, entonces no se sabe específicamente cuál sería la estrategia correcta para llevar a cabo. Muchas compañías ensayan diversos procedimientos para poderse posicionar en el mercado. En cuanto al, pues usando el marketing y todo el tema de servicios o producto que podría brindarles una buena estrategia pues para que los clientes puedan conocerlos como tal. No existe información sobre la competencia, clientes y las condiciones como tal de la industria en esta fase emergente. Al inicio se puede exigir altos pues, niveles de producción, dependiendo de cómo va evolucionando, y pues también el alto ingreso, también estas dos variables pueden combinarse, pero también se pueden generar altos costos, lo cual estos altos costos muchas veces no son tan fáciles de soportar. Los empleados estarán inmersos en una curva de aprendizaje y pues a medida que van aumentando y van familiarizándose con ese nueva forma de proceder, se disminuirá y pues también los costos disminuirán con gran pues, rapidez proporcional. Aparecerán también una oportunidad de establecer compañías embrionarias y satélites. En cuanto al tema de las embrionarias, son compañías que se crean dentro de la misma empresa, poderse expandir en otros servicios, y las satélites pueden haber sido creadas a partir de un empleado que pues estuvo dentro de la empresa, conoció y vio la oportunidad de brindarle un soporte o servicios adicionales a esta misma empresa. En cuanto también se puede vivir un tema estructural, pues existirán muchos compradores por primera vez. Pues obviamente al ser una industria emergente, los clientes de un producto o servicio siempre serán compradores por primera vez. Por tanto, pues en este momento la función del marketing consiste en favorecer la satisfacción o conseguir que el cliente adquiera el producto o servicio en lugar de otro, o sea que lo sustituya básicamente. Aquí también puede existir otro problema, es un problema, podría verse de esa manera, que se tiene corto horizonte temporal. Entonces, por el afán de estar aumentando o atendiendo la demanda o por tratar de conquistar clientes, empiezan a aparecer problemas y empiezan a aparecer cuellos de botella que no se resuelven de una forma profunda, sino son arreglos temporales que se van presentando definitivamente y sin analizar las condiciones futuras. Por otro lado, también aparecen la oportunidad de obtención de subsidios por parte de entes gubernamentales y no gubernamentales. De pronto a algunos nuevos participantes se les subsidia, eso depende, dependiendo si sobre todo se trabaja con un tema de áreas de interés social o porque tienden definitivamente una nueva tecnología que puede llevar
a temas de innovaciones o temas que pueden mejorar al futuro. En cuanto a las industrias emergentes, también pueden encontrar temas de barreras iniciales. Una de las barreras son accesos a canales de distribución, temas de búsqueda o encontrar una mano de obra calificada. Los costos también podrían aumentar por tema de incertidumbre tecnológica y competitiva. Existen barreras de capital porque pues no tienen la credibilidad suficiente o todavía no tienen una imagen fortalecida. Esas barreras pues tendrán claramente a atenuarse o a desaparecer a medida que la industria se va desarrollando. Las barreras típicas se deben tanto a la necesidad de poseer pues, recursos colosales como a la capacidad de soportar el riesgo, de ser creativos en el ámbito tecnológico y tomar decisión. Es de gran visión para obtener insumos y ganar acceso a los canales de distribución. Otros problemas que pueden aparecer es como lo vimos anteriormente en la anterior diapositiva, la obtención de materias primas y componentes no es tan sencillo. Entonces hay que empezar en la búsqueda, hay que empezar a determinar, a ubicar el tema de los proveedores. Podría pasar que a medida que se va aumentando la demanda pueden aparecer rápidos incrementos de los precios de las materias primas. También hay una ausencia de estandarización tecnológica, falta de infraestructura adecuada como tal y también como se los nombré en la diapositiva anterior, falta de imagen y credibilidad pues, en la comunidad financiera. No hay una aprobación regulatoria, entonces a veces pues, también incrementa el tema de la incertidumbre para saber cómo se podría empezar a proceder. También existen respuestas de entidades amenazadas. Un ejemplo claro de eso lo podemos ver cuando por lo menos ingresó Uber a Colombia e inmediatamente los taxistas fue una entidad amenazada que dio respuesta. También al ser totalmente nuevo se habla de una confusión de los clientes. Como no hay información realmente tienden a tener muchas dudas acerca de todo lo que se les puede estar ofreciendo, sobre todo cuando tienen que pensar en la sustitución o incurrir en distintos costos que ya veremos a continuación. Por otro lado, también hay que hacerse la pregunta en cuanto a qué ventajas y qué desventajas tiene de haber ingresado de manera temprana. Al ingresar de manera temprana se tiene un tema, pues obviamente se ha fortalecido una imagen, sobre todo para el consumidor, se obtiene mayor lealtad al ser los primeros. La curva de aprendizaje es importante y pues ya difícil de imitar y se tendría una ventaja de costos en materias primas, obviamente porque ya se tiene una experiencia, un aprendizaje previo y pues ya se han ganado, ya se tienen los proveedores previamente. Las desventajas de un ingreso temprano es que los costos de abrir un mercado son bastante altos, la educación del consumidor, todo lo que tiene que ver con tema de aprobaciones regulatorias pues para poder proceder, todo lo que tiene que ver con intentar crear ese mercado que finalmente no necesariamente ese será exclusivo para la empresa, que pues ingresarán más competidores posteriormente. La compañía cultivará técnicas y habilidades, muchas pues equivocadas, por eso se habla de la curva de aprendizaje, tuvo bastantes errores en su momento y pues obviamente tuvo que enfrentar altos costos en ese cambio. El cambio tecnológico hará obsoleta las inversiones tempranas por lo mismo de aprendizaje. Los costos de los compradores cuando se está hablando del tema de industrias emergentes, aquí los compradores introducirán o sustituirán a un producto por un producto totalmente nuevo
Eso hará que ellos incurran en temas de capacitación. Son preguntas que ellos también se hacen. Obviamente se tiene que tener en cuenta a la hora de hablar de un tema de industria emergente. Entonces, temas de capacitación, necesidades de algunos equipos auxiliares o complementarios, las necesidades de capital de ese cambio, de la introducción de estos nuevos productos o servicios, los costos pues que eso conlleva de temas de ingeniería, todo el desarrollo como tal, la implementación de esa sustitución. También se habla de necesidades de soporte en cuanto al tema de ingeniería y reparación, los costos de obsolescencia, la percepción del cambio tecnológico, oportunidad o amenaza. En este aspecto, dependiendo del tipo de cliente, dependiendo del sector donde se estaría hablando de si es una oportunidad para avanzar o es una amenaza por el ingreso de una tecnología que podría verse afectado. Hay un riesgo que también es importante decirlo, porque la persona o el grupo de personas dentro de la organización que haya definido o haya decidido incurrir en estas nuevas tecnologías o estos nuevos servicios, este nuevo producto, de todas maneras llevará un riesgo en caso de que algo no funcione. En cuanto al tema de estrategias, el autor Michael Porter dice que en cuanto a las industrias emergentes, se habla básicamente que aquí hay que hablar sobre todo, hay que exaltar todo lo que tiene que ver con la naturaleza del beneficio. O sea, hacer una verdadera diferenciación, porque al final es el elemento más importante en la receptividad del comprador por ser algo totalmente nuevo. Que si nos vamos a un tema de ventajas de costos, los clientes lo podrían ver como un tema de sospecha, o lo podrían ver algo extraño por ser algo nuevo, que no se debe introducir por tema de costos, sino por tema de cuáles son los beneficios que estos nuevos productos o servicios van a brindar. Por otro lado, también se habla de un tema los compradores lo pueden ver desde dos puntos de vista. O sea, primero, o mostrarles que este desempeño no va a ser alcanzable por otros medios, o que se ofrecen unas ventajas, pero que estas ventajas serían alcanzables, pero a unos costos mucho mayores que pues tomando este producto o servicio podrían mejorar muchísimo. Y lo que hay que pensar aquí, o lo que nos está mostrando Michael Porter como tal, es que hay que pensar cuál de las dos estrategias podríamos llevar a cabo, y eso va a depender muchísimo de los pronósticos que se hagan, porque recuerden que estamos en un ambiente de incertidumbre. En ese sentido, hay que hablar de que aquí podríamos o influir en la configuración de la industria, pues al ser los primeros y aprovechar ese ingreso temprano, o hacer al ingresar de manera temprana, también se podrían hacer estrategias de cooperación con toda la industria en cuanto a alianzas estratégicas con el tema de los proveedores, o de todas maneras alianzas con los que vayan llegando, porque pues, de todas maneras es una ventaja que ya como tal ya se ha ganado una imagen, ya han logrado tener un tema sólido, ya han tenido su curva de aprendizaje, la experiencia y demás. Entonces dependerá obviamente del tamaño del potencial de la industria, evaluar el mercado del producto, pues quién abrirá primero, la tecnología que es dominante, o los canales de distribución que se puedan acceder, los posibles competidores. Entonces para eso nos proponen generar o por medio de una herramienta de escenarios,
verificar unos escenarios positivos o negativos para poder entender cuál será la posición al futuro, ¿sí? Que lo vemos en esta diapositiva. Al futuro, que nos permitirá pues hacer pronósticos para entender esas posibilidades de evolución de tanto producto, tecnología o mercado. Los escenarios pues nos permitirán entender, más bien preparar una planeación estratégica y sobre todo entender que se deben involucrar aspectos de vigilancia tecnológica. Entonces, esta es como la herramienta que nos muestra el capítulo como tal en cuanto a hablar de industrias emergentes, porque estamos inmersos en un tema de total incertidumbre. Y finalmente, pues muchas gracias, espero sus preguntas en la parte inferior. Estaré atenta a responderlas. Gracias.